Hola y bienvenidos a Remedios Fácil 24. El día de hoy hablaremos de cómo eliminar los parásitos de tu cuerpo con clavo seco y linaza. Así que no te vayas y quédate con nosotros hasta el final de este video, donde estaremos desarrollando este interesante tema. ¡Comencemos! Los parásitos intestinales, también conocidos en el lenguaje popular como lombrices, son organismos que desencadenan peligrosas enfermedades cuando consiguen colonizar el intestino. Pueden ser del tipo protozoos como la giardia o gusanos como las tenías, que consiguen ingresar al cuerpo mediante el consumo de alimentos o líquidos contaminados. Su factor de riesgo principal es la exposición a ambientes con condiciones sanitarias deficientes. Sin embargo, también se puede dar por una mala manipulación de alimentos o el contacto con algún elemento contaminado por alguien infectado. La severidad con que se presenta puede variar en función de la respuesta del sistema inmunitario de cada persona. Pese a esto, es importante prestarle atención desde sus etapas iniciales, ya que hay un continuo riesgo de complicaciones. Por suerte, antes de tener que recurrir a tratamientos médicos, podemos acceder a remedios 100% naturales que pueden ayudar a expulsarlos con facilidad. Entre estos nos encontramos con un remedio de clavo seco y linaza, reconocido por su capacidad para limpiar el intestino sin alterar la flora bacteriana. Tratamiento de clavo seco y linaza para combatir los parásitos intestinales. La mezcla de clavo seco y semillas de linaza es un remedio que ayuda a restablecer el buen funcionamiento del intestino, minimizando el impacto negativo que producen las infecciones parasitarias. Ambos ingredientes atacan a estos microorganismos y alteran el ambiente que necesitan para desarrollarse. A diferencia de otros remedios contra los parásitos, no alteran el pH de la flora intestinal y, por el contrario, ayudan a fortalecerla para mejorar la respuesta contra las infecciones. Beneficios del clavo contra los parásitos. El clavo de olor tiene propiedades antiparasitarias, antibacterianas y antiinflamatorias, que pueden ayudar a destruir varios tipos de microorganismos que consiguen proliferarse en el sistema digestivo. Es eficaz en la eliminación de parásitos, ya que sus aceites esenciales consiguen detener su crecimiento. Evita que estos organismos liberen toxinas por el torrente sanguíneo, lo que puede causar otras complicaciones en la salud. Reduce la irritación del revestimiento del intestino, calmando la hinchazón y el dolor abdominal recurrente. Beneficios de la linaza contra los parásitos. Famosa por ser una fuente significativa de fibras, ácidos grasos poliinsaturados y fitoquímicos, la linaza es un gran remedio para la amplia variedad de problemas digestivos. Contiene una cantidad importante de fibra soluble, una sustancia que se convierte en una especie de gelatina que atrapa las toxinas para facilitar su eliminación. También aporta fibra insoluble, necesaria para barrer los desperdicios que suelen acumularse en el interior del colon. Cuenta con un ligero efecto laxante, que combate el tránsito intestinal lento para aliviar el estreñimiento. Fortalece el sistema inmunitario y aumenta la presencia de los anticuerpos que ayudan a luchar contra las infecciones. Tiene efectos antiparasitarios y antiinflamatorios que restablecen la salud digestiva ante la presencia de estos organismos. Nutre la flora intestinal y previene su deterioro. ¿Cómo preparar este remedio con clavo seco y linaza? El remedio de clavo seco y linaza se puede emplear como complemento para tratar infecciones parasitarias. Sin embargo, también se aconseja su consumo regular como preventivo de estos problemas. Ingredientes: 1,5 cucharadas de clavo seco, 20 gramos, 3/4 de taza de linaza, semillas de lino, unos 100 gramos. Preparación: tritura el clavo en un mortero y muélelo hasta hacerlo polvo. Muele las semillas de linaza y mezcla el polvo con el clavo. Modo de consumo: agrega un par de cucharadas de la mezcla en una taza de agua tibia y consúmela en ayunas. Repite el remedio durante 3 días seguidos, descansa el mismo lapso y retómalo.
De modo opcional, lo puedes agregar en el batido del desayuno o zumos de fruta. ¿Cómo saber si tengo parásitos? Algunas infecciones parasitarias transcurren de forma leve y no producen síntomas contundentes. Sin embargo, una vez se complican, desencadenan una serie de reacciones que permiten sospechar su desarrollo. Los síntomas incluyen episodios de diarrea, cambios en el color y textura de las heces, cambios en el apetito, pérdida de peso sin razón aparente, deficiencias nutricionales, sensación de fatiga, insomnio e irritabilidad, inflamación y dolor abdominal, tos seca, picor en la zona anal o vaginal, náuseas y vómitos. Si estas manifestaciones son más severas con el paso de los días, es importante consultar de inmediato al médico. Para evitarlo, basta con reforzar las medidas de higiene, en especial al manipular alimentos u objetos de uso compartido. ¿Tenías idea de todo esto? Comparte esta información con tus familiares y amigos en tus redes sociales y no olvides dejarnos tu opinión en el apartado de comentarios de este video. Yo soy Eduardo Villalba y esto es Remedios Fácil 24.